mensaje que no sé cuánto van a durar, pero hoy día quiero hacer un paréntesis para tratar de hablar un poco de las cosas que están sucediendo en este momento en el país y a la luz de la palabra, porque hay gente que tiene muchas dudas y muchas preguntas. Y también nos ayuda a ver dónde estamos situados, dónde estamos parados en el Señor. Amén. Así que voy a tratar, no hice ni un bosquejo ni nada, simplemente dije, tengo la duda, no sé si continuar con el mensaje que estoy predicando, porque nos tocaba la iglesia de Pérgamo. Hay mucha comida, hay mucha revelación respecto ahí, pero quiero que sepamos un poco también hoy día de lo que estamos hablando. Voy a leer, primero vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu inmenso amor, tu bondad. Gracias por estar reunidos como iglesia. La asistencia de hoy, aunque no es plena, demuestra el hambre y la necesidad que tenemos de tu persona, Señor, y de la comunión entre los hermanos. Gracias por la vida de iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin la vida de iglesia, Señor? Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Permítenos ahora que tu palabra sea compartida. Háblanos, Señor, a todo nuestro ser para recibir luz respecto a lo que tú tienes, lo que tú quieres enseñarnos hoy día, o mostrarnos, Señor, o alimentarnos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, amén y amén. Hay tres cosas que son importantes y si usted quiere ser un vencedor, hay tres cosas importantes, no en la predicación, pero no puedo aguantármela. Primero, vencer la degradación de la iglesia caída, que lo voy a mencionar. Y usted dice, ¿y cuáles son esas degradaciones? Ya tenemos dos iglesias. Y la primera es que perdió el primer amor, que es Cristo, y al perder el primer amor, pierde la luz. La segunda es la iglesia sufrida. Y después viene Pérgamo y ahí vamos a enseñarle algunas cosas. Pero hay tres cosas importantes, aparte de vencer la degradación, son cosas que usted se debe de preocupar. Primero, el amor a Cristo, amar a Cristo con todo el corazón, amar la vida de iglesia y alimentar a los hermanos. Si usted vence la degradación de la iglesia y estas tres cosas están en su vida, usted se va antes de la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gracias, Señor. No lo grabé, pero arriba sí. Gracias, amén. ¿Ve? Ahí tiene harta luz. Usted dice, pastor, ¿cómo puedo ser un vencedor? Ame a Cristo por sobre todas las cosas, ame la vida de iglesia por sobre todas las cosas y alimente a los hermanos. Con esas tres cosas y venza la degradación de la iglesia, estamos volando por los aires. El hecho de que estén aquí significa que aman la vida de iglesia. Amén. Aman el disfrute del Señor. Amén. Bueno, no importa, igual voy a grabar lo que quede. Amén. ¿Todos contentos? Perfecto. En Filipenses 4:5 dice así: sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois. El Señor está cerca. Esta es la traducción recobro, ¿ya? En la Reina Valera dice la gentileza, que en el fondo es lo comprensivo que soy. Partimos ya viendo si somos comprensivos o no lo somos. Por nada estéis afanosos. Ya aquí estamos medio mal ya por todos lados, porque la ansiedad es una cuestión que nos persigue a todos, ¿cierto? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es esto que usted no lo deja vivir, que usted quiere comprarse algo y no quiere que nada le estorbe y hace lo imposible y no duerme en la noche, está afanado. Si se le frustra un plan que tenía, va a lograrlo sea como sea. Ese estará afanado. La persona que no está afanada dice, si Dios lo quiere para mí, va a venir. Si Dios no lo quiere, no viene, no me da lo mismo. Nada puede quitarme la paz. ¿Ese es su estado? No me diga nada. Ya, seguimos. Sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones, o sea, no dice que no debemos preocuparnos por algo, solamente no estar afanados, pero sí, háblele al Señor delante de Dios por medio de la oración y súplica con acción de gracia. O sea, primero dice, oración. ¿Qué es la oración? La oración es ir delante del Señor para presentarle nuestra situación o lo que estamos viviendo, pero la súplica va más allá. Ya, pues Señor, escúchame. ¿Ah? Va como ya insistente, Señor. Moverle al Señor la ropa y para que Él se mueva. Y luego dice, con acción de gracia. O sea, después que hemos orado, gracias, Señor, porque sé que han sido oídas mis oraciones delante de ti. Amén. ¿Se da cuenta? Pero antes dice, que sea conocido de todos los hombres lo comprensivos que sois.
¿Dice ahí gentileza? ¿El verso anterior? El 5, el verso 5. Vuestra gentileza es, que en el fondo es lo mismo. Gentileza es una persona amable, comprensiva. Que sea conocido de todo lo comprensivo que soy, delante de todos los hombres, porque podemos ser comprensivos delante de Dios, pero adelante no sirve porque ¿de qué vamos a comprender a Dios? Pero delante de los hombres cambia. El Señor está cerca, se refiere que el Señor vive dentro de nosotros para poder vivir esta realidad. Esta es una realidad espiritual que tenemos que vivirla por el Cristo que muera en nosotros. Después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz del mundo es, por ejemplo, en este momento hay turbación en el mundo, ¿cierto? Pero los hijos de Dios tenemos paz en la tormenta. O sea, la diferencia es que el mundo busca una paz externa y a nosotros Dios nos permite experimentar la paz en medio de la tormenta. Igual como el otro día cuando tembló, ustedes se mantuvieron tranquilitos todos, nadie se asustó. La hermana Arita me dijo, nadie se quedó a almorzar. No, pues se fueron todos arrancando. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque no tiene lógica esa paz del Señor, no tiene lógica, porque está en medio de la tormenta. Es una paz interna del corazón, del espíritu, algo que viene de nuestro interior. Sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando nos volvemos a Cristo, todo se calma, pues. Porque nos volvemos al Señor Jesucristo y todo se calma, ¿ya? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, a esto estad atentos. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, o sea, Pablo se pone como ejemplo primero. O sea, todo lo que estoy hablando, dijo Pablo, ustedes lo vieron en mí. Lo vieron, porque si no, no estaría predicando. Dice, poned en práctica y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, la gran duda que existe entre los hijos de Dios de saber qué es lo que pasa, porque usted tiene que tener claridad que vivimos en este mundo, en un mundo que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Pero hay una diferencia grande, que lo voy a mencionar de nuevo en la iglesia de Pérgamo. Hay una gran diferencia estar metido en el mundo y ser como una barca que navega en este mundo. No es lo mismo que la barca navegue a que las aguas de este mundo entren a la iglesia y a la vida del creyente. Cada situación que vivimos expone el estado de nuestro corazón y dónde estamos parados. Entonces, el punto es el siguiente. De repente uno no se retiene, yo no me retuve y debiera haberme retenido por la confianza que le tenía a una persona que no viene a esta iglesia, pero que nos sigue. Y de repente ella tal vez me rechaza porque no sigo su forma de pensamiento. Entonces puso ahí, tenemos hambre y sed de justicia. Entonces yo le puse, obviamente con amabilidad, ¿sabes lo que ese texto significa? Y ella me dio su punto de vista, que es totalmente errado. Hambre y sed de justicia para ella es una persona que ve la injusticia que hay en el mundo, ve todas las cosas, el abuso que hay en la sociedad y tienen hambre y sed de que esta justicia se lleve a cabo, porque los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y entonces esta persona, con un espíritu de Robin Hood, porque todos nosotros llevamos en nuestro interior un espíritu de Robin Hood, tenemos hambre y sed de justicia. Entonces yo le dije, así le interpreté, después otro gallo me empezó a atacar y todo, y entonces ya se me una cuestión y después le dije, mira, disculpa, perdóname, en realidad no fue mi intención. Ay, ahora te hacen la víctima, me puso ahí. Entonces yo gentilmente, obviamente, lo bloqueé inmediatamente en el espíritu, y lo bloqueé porque
tampoco era mi amigo, pero puede verme. Entonces, al bloquearlo ya él no me puede ver, porque no era mi intención armar polémica, por eso no le pongo a nadie. Y entonces yo le dije a esta persona, a esta hermana, le dije: hermana, cuando la Biblia dice que tenemos hambre y sed de justicia, son las bienaventuranzas el hambre sale del interior. Y el hambre sale del interior en el sentido de que cuando Dios nos muestra las bienaventuranzas que aparecen en el capítulo 5 de Mateo hasta el final del 7, uno se da cuenta que Dios demanda cosas de nosotros que son imposibles de poder cumplir humanamente hablando. Y entonces cuando el Señor nos dice: el que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra, nosotros no somos capaces de hacer. De hecho, alguien nos ofende un poquitito y ¡pam!, le contestamos. No somos capaces de ir a la segunda milla. No somos capaces de dejar que el que nos quiera quitar la capa le entreguemos también la túnica, que es algo más interno. No estamos capacitados para eso. Entonces, cuando la persona está hablando de que tenemos hambre y sed de justicia, está refiriendo a que yo tengo hambre y sed de cumplir con las demandas de Dios, pero no puedo. ¿Pero de dónde sale esta hambre? Del Cristo que mora en mi interior. Entonces, cuando uno decimos: Señor, hazme justicia, aquí en este mundo está lleno de injusticia, nos estamos exponiendo a que Dios nos juzgue a nosotros primero. Y cito a mi hermano Coco Legrand, con todo respeto. Estaban entrevistándolo y el tipo habló y le sacaron a luna un abuso económico que hubo por un lugar, y no sé con cuánto se lucraron. Y este tipo se lucró, dijo: ¿con cuánto dinero? Dijo: ¿cómo me hubiera gustado estar a mí ahí? Dijo. Y él, el que lo estaba entrevistando hipócritamente, sin conocerse, y le dijo: ¿a ti te hubiese gustado estar ahí en el lugar para lucrarte con ese dinero? Claro, dijo. En el fondo somos todos ladrones, dijo. El problema es que no estamos en la posición. Pero si yo estoy en el lugar de poder. ¿Qué fue lo que dijo esta política comunista joven, esta muchacha? ¿Cómo que se llama? Camila. Ella dijo que los diputados ganaban un sueldo excesivo. La Camila Paz, no, la Camila Vallejo. Sí. No, hay que especificar porque aquí hay varias Camilas. ¿Qué dijo ella? Dijo que los diputados ganaban un excesivo salario, dijo. Y después, cuando ella estaba diputada, le hicieron la pregunta y dijo: por ahí no va el camino, dijo. Hablando así de Fidel Castro, con todo respeto a los hermanos de izquierda, ni estamos hablando ni de izquierda ni de derecha, el tipo tenía más dinero cuando murió que la reina Isabel de Inglaterra. O sea, todos los hombres son corruptos, todos los hombres podemos caer en lo mismo si no fuera por la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente, porque me han preguntado personas sinceras, que todos llevamos un Robin Hood dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Que queremos luchar contra la injusticia. He aquí, lucharé contra la injusticia. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor tienen ese corazón? Si yo estuviera en el poder, todo sería diferente. No, hermano, si tú estuvieras en el poder, nada sería diferente. Seguirías robando como todos los que están en el poder. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros en esta situación? Y aquí va una pequeña reflexión respecto a este punto. Voy a tocar algunos tips. Primero, tenemos que tener en la mente clara, hermano, primero, que nosotros no somos de este mundo. Ni chilenos, ni peruanos, ni bolivianos, ni colombianos, ni haitianos. Nosotros no somos de este mundo. Fuimos llamados a salir de este mundo. Estamos fuera de este mundo. Pero vivimos dentro del mundo. Pero ¿cuál es la mentalidad? Y aquí es donde yo me partía la cabeza y me daba rabia con el apóstol Pablo. Cuando escribió el libro de Efesios, y el tipo así descaradamente, el apóstol Pablo, escribe en su epístola en el capítulo 5 y en el 6 empieza: los esclavos no le sirvan al ojo a los amos, sino que háganlo todo como para el Señor. Y después le dice a los amos que traten con justicia, con amor a los esclavos. Y yo dije en mi corazón: es que esta cuestión no la puedo entender. ¿Cómo Pablo puede haber escrito que los esclavos le sirvan bien a los amos? ¿Por qué no escribió: libérenlos? Ahora que eres hermano, libera a ese esclavo. ¿Cómo es posible que tenga a un hermano en Cristo y más encima esclavo ahora que tú eres creyente? Y ahí yo no podía entender ese versículo. Después, a través de los escritos del hermano Watchman Nee, pude entender que hay más de una razón. La primera razón es porque si Pablo hubiese predicado esto,
hubiese sido llamado un reformador social. Y los hijos de Dios, la iglesia no está para reformar la sociedad. Nosotros no queremos cambiar este mundo, lo voy a mencionar enseguida. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque el esclavo no tiene cómo vivir. Ya es esclavo. No podría sobrevivir en la sociedad, no podría, porque está marcado como esclavo. No podría vivir adecuadamente, y en cambio en la casa de su amo cristiano, que él lo podía tratar con amor, tal como le dijo en la epístola de Filemón, Onésimo, que Filemón trate con amabilidad, que lo reciba como un hermano, que no lo trate como un esclavo. Y ahora a él le va a ser útil, era como una especie de protección. Es como Pablo cuando andaba, Abraham con un montón de esclavos, pero ellos tenían esposa, tenían familia, se alimentaban. En el fondo, Abraham cuidaba a esos esclavos y no los trataba como esclavos. Esa es la diferencia. Y entonces cuando nosotros vemos leyes injustas, que las hay, hermano. La pensión que se recibe, una persona puede toda la vida estar metiendo en la AFP. Se murió él, se murió la esposa y los hijos se casaron, toda esa plata queda para adentro. Si nadie dice que no hay problemas de injusticia, el rico siempre se va a hacer más rico y el pobre siempre se va a hacer más pobre. Pero Dios en su sabiduría permite que hayan ricos que, aunque sean tacaños, son buenos administradores. El punto es el siguiente, hermano. ¿Dios vino a cambiar este mundo? No, hermano, si este mundo es semejante a un barco que se está hundiendo. Supongamos que vamos en un gran crucero y vamos a ir, y el crucero se empieza a hundir. Y el capitán del barco dice: los de tercera que se pasen a primera. Qué paleteado el capitán del barco. Pueden jugar a la pelota, si rompen vidrio da lo mismo. Y abre el bar para que todas las personas ya ahora pueden ir en el bar y tienen la comida, pueden tomar lo que quieran, pueden beber lo que quieran. Y todos los que van dentro del barco dicen: uy, qué buena persona este capitán. Así es el diablo. El diablo dice en el mundo: hagan lo que quieran, vivan como quieran. Total, el barco se va a hundir igual. Sería absurdo que ahora el capitán del barco dijera: a ver, le falta una mano pintura a este barco. Vamos a pintar este barco. Pero hay muchos cristianos que eso es lo que pretenden: cambiar este mundo, transformar este mundo. Pero lo que Dios dice es que debemos predicar el evangelio a toda criatura para que la gente se salve. O sea, ¿qué es lo que debemos decir? ¡Hey! Hay un barco que se está hundiendo. ¡Sálvense! O sea, Pablo no predicaba como un reformador social para que no lo confundieran. Él no vino a cambiar el mundo. Él nunca habló en contra del imperio romano. Es más, dijo que todos debiéramos sujetarnos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios, aunque Dios no esté de acuerdo con todo lo que hacen. Vi ahí un párrafo: por lo menos hoy día tiene que morir un Paco. Dime la verdad, hermano. Si sales a las 3 de la mañana y te encuentran con unos carabineros, ¿no te da confianza? Cuando nosotros viajábamos desde Chiloé aquí a Santiago y éramos muy pobres, veníamos en el furgón, no teníamos para pasar un hospedaje ni nada. Y entonces nosotros teníamos, no había una sola carretera, no había doble carretera como ahora, que ahora uno en un día lo puede hacer. Y salíamos allá un día anterior y llegábamos por ahí por Temuco, porque un furgón Suzuki, más encima había que adelantar los camiones, era toda una odisea, pero súper entretenido, hermano, la verdad, entretenido. Y como ir pasando, lo alcancé a pasar. Y había que asegurarse bien que lo alcanzara a pasar, si no el otro se le venía encima. Era todo más encachado, era una odisea. Adivinen dónde dormíamos. Nos poníamos frente a un lugar de carabineros. Y de repente llegaba el carabinero por ahí y se paseaba por ahí. Como los carabineros son. Van a pernoctar así. Yo no tenía idea de lo que era esa palabra, pero le decía que sí nomás. ¿Y por qué eligieron este lugar? Porque nos parece más seguro. Nos sentíamos seguros. Gracias a Dios por las autoridades. Usted dirá: ¿es que hay exceso? Claro que los hay.
Siempre van a haber, porque las personas son imperfectas. De repente ven 2 o 3 carabineros sujetando a un cabro de 18 años. Y el cabro se va en collera y toda la gente dice, suéltenlo, es un niño. Y si fuera un niño el desgraciado, ¿por qué se rebela contra la autoridad? ¿Por qué no se deja supervisar? ¿Un niño? No es un niño. Es un joven responsable que se está rebelando contra la autoridad. Si a mí me paran los carabineros, el que nada hace, nada teme. Y si me pide mis documentos, ahí está. Porque la autoridad está justamente para eso. Entonces la gente, ay, miren esos carabineros cómo están haciendo abuso con ese niño. Y oye, el tipo se revuelca, tira patadas por todos lados. Y hace quedar a los carabineros como abusivos. Es cierto que hay exceso, pero la Biblia dice claramente que debe sujetarse a las autoridades. ¿Qué hace un niño de 18 años encapuchado tirando piedra? Y nosotros pensamos que están haciendo bien. Y hay muchos hermanos que se embanderan con esto. Y ahí uno se da cuenta que su corazón está en el mundo. Que solamente fueron lavados por la sangre del Señor, pero su corazón está en el mundo todavía. Todavía piensan que este mundo debe ser cambiado. Que su prosperidad económica depende, ¿sabe de qué? Depende del gobierno que está. Habían muchos hermanos y pastores que yo conozco. Cuando llegue la Bachelet, va a cambiar todo. 2 veces la Bachelet. Porque no importa el gobierno que haya. Es cierto que hay algunos gobiernos que favorecen más algunas leyes, pero hermano querido, ¿saben? Dios puede proveerte en el peor gobierno si tú aprendes a confiar en el Señor y no poner tu mirada en el mundo. Abraham cometió un grave error. Cuando estaba en la tierra de Canaán vino una gran hambre sobre la tierra y él descendió a Egipto. ¿Usted cree que fue Dios que lo envió para allá? No, él se fue. Y llegó allá y tuvo que presentar a su esposa como su hermana. La viejita tenía 65 años, pero estaba hermosa. Al tiro la tomaron para ella. Y si no es porque Dios lo guarda, queda sin esposa. Pero cuando Abraham volvió, él se dio cuenta que no importa dónde esté, su provisión viene de Dios y no de los hombres. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? La actitud que debemos de tener hacia el mundo es que tenemos que rescatar a las personas. Dios usa todas estas situaciones difíciles, complicadas. Esto no es nada comparado con la gran tribulación, hermanos. No se quede en el rapto. Váyase en el rapto antes de la gran tribulación. Esto es como una taza de leche. Es nada comparado con lo que viene. Esto se va a pasar ya unos días más, se acabó todo esto. Por lo tanto, debemos de tener cuidado. Ahora, antes de mencionar ese punto, voy a decirles algo. Por ejemplo, ¿en qué debemos de nosotros pensar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar de pensar que estamos metidos en política? Porque de repente los mismos pastores están tan perdidos que dicen, hermano, debemos de tomar los gobiernos y ser presidente de la república, porque ¿quién es más sabio que los creyentes para reinar y gobernar? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos hartos de esos gobernantes corruptos. Y claro, incentivan a los hermanos a que tomen el poder, que la iglesia tome el poder. ¿Sabe, hermano? Cada vez que un evangélico se ha metido al poder, ha dejado la escoba. No es el tiempo de reinar nuestro. El tiempo de reinar es en el milenio. Por eso Pablo le dijo, sin mí reináis. Qué raro que ustedes estén reinando, dice en 1 Corintios 4. Ojalá reinasen ustedes para que yo reine también con ustedes. Pero hasta ahora sufrimos hambre, padecemos persecución, cárceles, hambre, desvelos. Lea 1 Corintios 4. Y dice Pablo, ustedes están viviendo como reyes en esta tierra. No es la era de reinar todavía. Nosotros no debemos embanderarnos con ningún partido político, porque si hablamos en contra de los de izquierda, no le podemos predicar a los de derecha. Si hablamos de los de derecha, no le podemos predicar a los de la izquierda. Nosotros no podemos embanderarnos con nada. Con nada.
A lo mejor usted se puede dar el lujo incluso de hablar de un partido de fútbol y de todo. No se puede banderar con ningún equipo porque si quiere predicarle al otro, si el otro no se va a querer convertir. ¿Pastor de qué equipo es? No, si no somos de nada, somos del Señor Jesús. Ahora, y entonces, pastor, ¿qué hay de la injusticia? Ya, voy a entrar en este terreno. Primero, este mundo está gobernado por Satanás. El mundo es algo que Dios no inventó. Esto apareció con la caída del hombre. Detrás del mundo está Satanás. Cuando hablemos de la iglesia de Pérgamo, voy a hablar más de este punto. Pero veamos una cosa, hermano. ¿Dónde está la soberanía de Dios y la confianza que tenemos en el Señor? Yo le hago una pregunta a los hermanos a veces y le digo, hermano, ¿existe el destino sí o no? Inmediatamente a la persona se le viene una respuesta. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿existe el destino? Y usted inmediatamente le va a traer una respuesta, ya sea por sí o por no. Si usted me dice que el destino no existe, yo le voy a decir, entonces Dios te obligó a casarte. Dios te obligó a venir hoy día a la reunión. Inmediatamente la persona dice, no, en realidad vine yo, si incluso quería no venir y vine igual. Entonces, ¿existe el destino? Y entonces la gente dice, no, parece que no. Y yo le hago una pregunta a todos ustedes, porque lo que respondan va a estar la mitad verdad y la mitad correcta. Si usted me dice, no, pastor, no existe el destino lo dirige Dios, usted hace a Dios responsable y yo le voy a contradecir. Y usted tiene la mitad de la verdad y la mitad está equivocado. Si usted me dice, no, pastor, el destino me lo voy forjando yo con las decisiones que tomo, puede que sea verdad, pero también tiene una parte que no es verdad. Y aquí es donde aprendí yo a confiar en Dios. Aquí es donde Dios sanó mi corazón a mí en un momento de mucha angustia, de dolor que yo viví en mi infancia y que llevaba mucha amargura en mi corazón por lo que había vivido, por lo que había experimentado. Y el Señor me habló a mi corazón antes de que apareciera el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, que es un libro muy bueno y sobre todo la primera parte donde habla mucho. Y Dios me habló, yo estaba en Puerto Montt, estamos hablando de hace más de 30 años atrás. Y yo estaba llorando delante de Dios por muchas cosas que yo había vivido. Y ahí el Señor habló a mi corazón y me habló de un destino soberano y un destino por elección. Y Dios me habló a mi corazón, yo sabía que era Dios. Primero, yo no elegí a mis padres. Ellos no fueron mi elección. Yo nací en un hogar que Dios eligió donde yo naciera. Yo no elegí la época en que nacer. Yo podría haber nacido antes del diluvio. Hubiera entrado al arca, creo yo. No hubiera entrado. O después del diluvio, o antes de Cristo, después de Cristo. Esa fue una elección de Dios. Dice que a los que antes conoció, dice el libro de Efesios, el capítulo 1, y también Romanos, capítulo 8, del verso 29, 30. A los que antes conoció, o sea, antes de la fundación del mundo, Dios dijo, bien, vamos a hablar de mi persona para no tomar el nombre de ninguno. Bien, Juan Carlos, yo te voy a hacer nacer, pero antes del diluvio no me conviene, te vas a ahogar. Después del diluvio, en la época de la ley, ni una posibilidad. Y entonces el Señor empezó a pensar, ¿dónde te hago nacer? Ya sé, te voy a hacer nacer en un país que todavía no existe, Chile. ¿Y en qué ciudad? Señor, me gusta el sur. No, el sur no, te voy a hacer nacer en Santiago. En Santiago. ¿Y en qué familia? Y el Señor eligió la familia y el matrimonio. Le dije, Señor, pero ¿tú sabías lo que yo iba a vivir en esa familia y en ese matrimonio? Sí. Pero pensé que a pesar de todo eso, era el mejor lugar donde yo debía haberte hecho nacer, conforme a mi propósito. Cuando yo entendí eso, lloré mucho de alegría y de gozo. Yo siempre estuve a tu lado. El problema es que lo que viviste, no importa si fue tu culpa o no fue tu culpa, porque definitivamente no fue tu culpa. Yo quiero que me entregues ese dolor y ese sufrimiento y lo pongas en mi mano y recibas mi consuelo. Porque yo no estoy de acuerdo con el trato que tal vez tus padres, por ignorancia o no, te dieron.
Por eso no estoy de acuerdo con los hermanos cuando culpan al destino pasado y dicen: lo que yo viví marcó mi vida para siempre. Hermano, no tiene que ver. Y yo no puedo mirar a Dios como un padre porque mi padre me maltrató. No estoy de acuerdo con eso, que digan: mira cómo viviste. Yo sé perfectamente cómo viví. Les voy a contar una historia que la otra vez la conté y no dije que me sucedió a mí. Yo tenía 10 años. Llegamos a una población. Habíamos sufrido mucho, vivido mal. Yo era el único hombre entre 8 hermanas mujeres y entre ellas estaba la Carmen Luz. 10 años. Me sentía el regalón de mi papá a su manera. Porque mi papá, en realidad sufrimos mucho hambre nosotros con mi papá porque era un hombre rebelde, era soberbio y todo eso. Un día llegamos a una población nueva a vivir y estaban los carabineros ahí en la esquina. Y yo no vi nada de malo que los carabineros nos dijeron: súbanse todos al furgón y salimos a pasear. Pues. ¿Qué más seguro que con los carabineros? De repente los carabineros recibieron una llamada en Macul, que está a poquitas cuadras, como a 8 cuadras de mi casa. Los carabineros dijeron: chicos, nos tenemos que ir urgente, bajen y regresen inmediatamente a la casa. Y nosotros regresamos al tiro, pero mi mamá ya venía a mitad de camino. Alguien le había dicho que no habíamos ido con los carabineros, pero ¿qué tenía de malo eso? En la mitad del camino mi mamá me encontró y me dijo: vas a ver lo que te va a pasar. Yo le dije: pero mamá, si yo no hice nada. Andábamos con los carabineros. Eso, explícaselo a tu padre. Pero mamá, si yo no hice nada. Explícaselo a tu padre. Tenía 10 años. Y yo cuando me acuerdo de esto, yo ya no tengo dolor, pero me acuerdo de esto. Entré a la casa, mi papá era un hombre de baja estatura, pero era fuerte y tenía unos músculos. Lo primero que hizo, ¡pah!, una cachetada, y yo caí al suelo. Después me tomó así mi papá y me tiró contra la muralla, ¡pah!, y caí al piso. Ya la sangre corría. Mi papá me siguió pegando combo encima de la cama, como si le estuviera pegando a un hombre adulto. Después me tomó de nuevo y me tiró de nuevo contra la muralla. No sé cuánto rato me estaría pegando, no era la primera vez que me pegaba de esa manera, hasta que quedé botado en el suelo en un charco de sangre que salía de mi nariz. Me paré de ahí y me fui a la pieza llorando. A los 15 minutos me devolví, miré a mi papá y le dije: perdóname, papá. ¿Por qué? Si yo no hice nada malo. Y eso yo se lo recordé al Señor. Le abrí mi corazón al Señor y le dije: ¿por qué? Y Él me dijo que Él nunca estuvo de acuerdo con ese trato que mi papá me dio, pero que ahora yo podía ser consolado por Él. Y ese sufrimiento que iba a tener, ahora iba a ser útil. Que Él era mi verdadero papá y que Él siempre me amó y que Él siempre me cuidó. Y que cuando Dios pensó que ese era el mejor lugar, no era porque yo iba a tener el mejor trato, sino porque Dios iba a usar ese dolor para que yo me consolara en Él, me refugiara en Él. Cuando hablamos del maná escondido que Dios nos va a dar a comer, son esas experiencias que Dios nos sanó y que por la eternidad las vamos a recordar, que nadie va a poder experimentar, solamente aquella persona que ha experimentado y ha recibido el consuelo de Dios. Si tú nunca has recibido el consuelo de Dios y todavía sigues culpando a Dios por todas las cosas que te pasan, tú no vas a tener la oportunidad de comer el maná escondido cuando estemos en la eternidad. Entonces yo perdoné a mi papá. Después de eso volví allá y miré a mi papá en la cara y le dije: papá, esa no fue la única golpiza que me dio. Tenía 5 años, otra terrible. Ya para qué vamos si no vamos a quedar todos llorando. Pero ¿sabe qué? Yo lo perdoné a mi papá y le dije: papá, te perdono. ¿De qué? Me dijo: de todo, te perdono. Lo agarré, lo abracé y lo besé. Y yo fui libre en mi corazón. Si eso no hubiese sucedido, yo no podría estar aquí hablándoles a ustedes ahora y predicándoles. Como una vez un pastor me dijo: se te ve tan saludable, no porque no haya vivido, sino porque entendí que en la soberanía de Dios hay muchas cosas que Dios permite. Y si Dios permitió que nacieras pobre, alégrate, hermano. Porque es mejor ser pobre y tener a Cristo en el corazón que ser rico y estar vacío de Dios y de la vida eterna. Dale gracias al Señor por eso. Cuando un hermano no entiende eso, empieza a predicar en contra del gobierno, a hablar en contra de este, y haciendo protesta y quemando y causando daño, porque no entiende la designación de Dios para su vida. No pueden lograr entender eso.
¿Cómo puedes ayudar a otro hermano y bendecir a otro hermano si primero no fuiste atribulado y luego consolado? Para que con la misma consolación con la cual tú fuiste consolado por Dios, puedas consolar a otros que están pasando por las mismas tribulaciones que tú. Después entendí que todo lo que viví como hijo, Dios lo iba a usar en el ministerio para poder entender a los hermanos, para poder entender el ministerio. Y entonces nosotros no intentamos cambiar el mundo y tenemos paz. Estamos viviendo momentos difíciles, tal vez podrán ser que estamos viviendo momentos difíciles. Sin embargo, Dios está con nosotros. Eso es algo mucho mayor. Ahora, entendemos entonces que hay un destino soberano, que Dios eligió el color de mi piel. No porque lo quieran, Dios eligió el país donde nacer, la época donde nacer, pero ¿para qué? Para el cumplimiento de su propósito, no para reclamar sobre nuestros derechos. El apóstol Pablo no andaba reclamando sobre sus derechos al gobierno. El apóstol Pablo, si llegara aquí, diría: estos sí que están desviados. No estamos para eso. Puede que haya muchas leyes injustas, y las hay, pero quiero decirte, hermano, que aquí habían, en Santiago, antes de que llegara Cristóbal Colón, habían por lo menos 800.000 habitantes que nunca conocieron la leche ni el queso, ni comieron una carne de vacuno, ni comieron una oveja, un chancho, no sé. No existían esas cosas. No había fruta. Ninguno de esos habitantes aquí en Santiago, hace 500 años atrás, se comió una manzana o una sandía. La fruta no existía. Había solamente esas cosas calafate que le llaman, esa la mora. Y había otra cuestión más que no recuerdo en este momento. La uva llegó después. La primera uva llegó ahí en Recoleta, en el año 1530, en la primera iglesia católica edificada aquí en Chile, en Recoleta con Santos Dumont. Y ahí se plantó la primera viña para hacer el vino para la misa. Y así fue creciendo todo esto. Pero la forma como vivimos ahora, que nos pueden atender los médicos, que podemos vivir y sea como sea, dentro de toda la injusticia, vivimos de una manera totalmente diferente que nunca nuestros antepasados vivieron. Se habla mucho de Cleopatra por su belleza, su sabiduría, pero murió a los 38 años porque no existía la medicina, las cosas que podemos disfrutar. Entonces el ser humano es ciego porque vive para sí mismo y está centrado en sí mismo. Por eso la actitud que debemos tener nosotros es de orar al Señor y ser pacificadores. Nosotros no tenemos por qué andar metidos en esta. Da pena ver a los hermanos en el Facebook, los propios hermanos. Ayer una hermana hasta lloraba y me decía: tengo ganas de llorar, pastor, al ver los hermanos en Instagram escribiendo cosas. Hermanos que andan medio descarriados de aquí mismo, de Chacabuco, escribiendo. Me dan ganas de agarrarlo con la peineta, hermano, y soltar la peineta y darle un par de cachetadas. Llenos de complejos de inferioridad, llenos de ¿sabe lo que hace Robin Hood? Robin Hood le roba a los ricos y se lo da a los pobres. Los pobres se vuelven ricos y los ricos vuelven pobres. Así que después le roba a los pobres que se volvieron ricos y le da a los ricos que se volvieron pobres. Si hoy día está de aquí, hoy día está de allá, si da lo mismo. Por eso el Señor dijo: teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Somos diferentes. Tenemos a Cristo en el corazón. Aleluya, gracias Señor Jesús. Termino con esta frase de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo Dios puede amar al mundo si dice que Dios aborrece el mundo? El que se está refiriendo a las personas que están en el mundo. ¿Y a qué personas se está refiriendo? A los que están en el mundo, pero que terminarán siendo hijos de Dios. Por ellos murió el Señor. A ellos los ama con amor complaciente, inalterable. Entonces Dios nos ama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es predicar a este mundo para que este mundo llegue a conocer al Señor. Amén. Que la gracia sea con todos ustedes. Pido encarecidamente que el próximo domingo estén presentes. Tengo una predicación especial. El que tiene oído. A ver.
Esperamos, oren para que nadie esté presente también porque quiere estar presente. Amén. Que el Señor bendiga a todos, hermanos queridos. Amén.